Muy buenos días para todos. Bienvenidos al 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, Frágil. Homenaje a Mónica Alarcón. Este es un evento académico donde se dan cita docentes, críticos de arte, filósofos, historiadores, artistas y público en general, y en esta oportunidad, de manera virtual, se propone poner en común las formas en que el arte, la historia del arte y la filosofía responden a la fragilidad de nuestros mundos. Este evento, que reúne a ponentes internacionales, nacionales y representantes de la Universidad de Antioquia, se da gracias al trabajo mancomunado entre el Instituto de Filosofía y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y por supuesto, el Grupo de Investigación, Teoría, Práctica e Historia del Arte. Para hacer la instalación oficial de este evento, invitamos al decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, profesor Gabriel Mario Vélez Salazar, quien tiene unas palabras de bienvenida. Bienvenido, decano. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a la versión número 13 de nuestro Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. En el año 2007, realicé una obra a la que di por título Superviviente y que expuse en Casa Tres Patios. Las circunstancias que le dieron origen a la obra son importantes en el conjunto de articulaciones que le sirvieron de almácigo. Muestran algunas de las variables que serán motivo de abordaje en nuestro seminario, entre ellas el azar, y también el que voy a denominar giro performativo, lugar de enunciación que hace las veces de un eje blando para anclar el relato y que me permite moverme del rol del gestor y administrador y encarnar el molde de artista, trasladarme luego al lugar del teórico y, por qué no, transitar a la manera de un transeúnte en plena flanería. El detonante de la obra ocurrió un día en el que, hablando con mi papá, me dijo que tenía la urgencia de ir a una notaría para que le expidieran un certificado de supervivencia, documento que, entre las muchas formas en las cuales la burocracia colombiana trata de encuadrar y ordenar la realidad, se inventó una que le otorga el poder indicial a un notario para afirmar que en el momento justo de la comparecencia y por la evidencia de la presencia, el ciudadano colombiano en cuestión está vivo. Y no solo lo está, sino que se lo certifica como superviviente. Certificado que se compone de una suma de ingredientes, todos necesarios para darle efectividad al instrumento de control. La declaración de verdad en términos de afirmación, algo así como lo veo y por lo tanto declaro que está vivo, tarea del mecanismo notarial, además del uso de un formato que suele ser una fotocopia, en el cual se agregan la cédula de ciudadanía y la firma del compareciente, ambos gestos indiciales ocupando un lugar determinado en el papel para ser rodeado por 3 o 4 sellos que le imprimen con un golpe, cuya fuerza física y sonoridad son características del entorno, el certificado de verdad. Decir además que por ley este trámite es gratuito. En el mismo tono normativo para realizar la obra, yo me impuse una serie de condiciones igualmente disciplinarias. Primero, localicé las 34 notarías de Medellín, que en ese momento operaban en la ciudad de Medellín con la intención de realizar la diligencia de la certificación en todas y cada una de ellas. Una tarea y un objetivo que me impuse sin saber realmente si era posible. Segundo, fijé una fecha de inicio con la condición de cumplir la cita de comparecencia sin falta, una notaría por día. Me otorgué, sin embargo, la licencia de hacer la secuencia no en el orden numérico con el que se nombran las notarías, sino por conveniencia, en correspondencia con la cercanía de mis recorridos diarios por la ciudad. Igualmente, y en tono bíblico, descansé los domingos, que las notarías no abren. Tercero, definí la fecha de inauguración de la exposición a la mitad del ejercicio. Esto implicó una condición adicional, pues suponía el compromiso, o más bien el desafío, de permanecer vivo, sobrevivir hasta cerrar el ciclo de visitas a las notarías y asimismo cumplir la tarea de fijar los certificados en la sala de exposiciones. Todas las condiciones las cumplí y, como pueden verificar hoy por mi comparecencia en este evento,
así sea virtual, sigo siendo un superviviente. Pero claro, la supervivencia es frágil y eventualmente nuestra finitud como seres vivos se hará efectiva. Como reza la sabiduría popular, no hay supervivientes en esta tierra. Permítame un giro performativo. Hace 2 años, cuando iniciamos las discusiones para determinar el campo de exploración del seminario que inicia hoy, tras la decantación localizamos varios tópicos, entre ellos la obsolescencia de la condición humana y sus múltiples formas de expresión, las hiperhumanidades, en buena parte albergadas en los más sofisticados dispositivos tecnológicos, la amenaza a la supervivencia de la humanidad, producto del desequilibrio de las fuerzas de la naturaleza, consecuencia directa de la actividad humana, entre otros temas. Por alguna razón, en este inventario se impuso una suerte de tracción apocalíptica. Hoy, dada la realidad que vivimos y que nos afecta, podríamos tasar esa aparición de asuntos en términos de premonición o simplemente de un hecho inminente. De una manera que además nos tocó directamente a los profesores que encaramos la tarea en el comité académico, los que formamos parte del grupo de investigación, teoría práctica, historia del arte en Colombia, y en este caso por la comparecencia a su cita definitiva con la finitud de nuestra compañera, la profesora Mónica Alarcón, a quien hacemos homenaje y dedicamos este encuentro. El hilo de hechos que se desencadenó posteriormente empezó por darle nombre al lugar de intersección del mencionado conjunto de temas, frágil, para inmediatamente iniciar los llamados a los invitados, que en todos los casos muy generosamente aceptaron y se dispusieron a participar. El filósofo francés Bernard Stiegler fue uno de ellos. Un verdadero privilegio contar con un pensador tan vigente en el cambio de siglo y que lo sigue siendo. Pero las circunstancias volvieron a tomar rumbo propio a la manera de una dramaturgia en tono aleccionador, y la moraleja era explícita. El control que invocamos como fórmula demostró ser frágil, tanto como el adjetivo que usamos para nombrar la cita, y debo decir que estratégicamente nosotros habíamos evadido la sustantividad, pero la incertidumbre se nos echó encima de manera inapelable. Stiegler, que había hecho parte del guión como referente y se erigía como una baza, se parapetó cierto en el reparto como un actor protagónico, pero tomando la rienda de la única decisión a su cargo, se quitó la vida. Deus ex machina que aparecía en la dramaturgia para reescribirla. No hay manera de decirlo de otro modo que no sea un eufemismo, ni tasar su gesto con cualquier adjetivo que no sea un juicio. En todo caso, por decisión propia, este ciudadano francés se desprendió de la sustantividad que lo contenía y, como si fuera parte de la invención de Morel, ahora su imagen no cesa de hacer apariciones, convertido en una especie de hiperhumano que navega por la red a la velocidad de la luz. A Bernard Stiegler también dedicamos este seminario. Y la llegada de la pandemia actuó como una suerte de precursor químico para poner en vilo el principio de realidad. Tan frágil, la concepción que presenta la realidad es sinonimia con la normalidad, que definitivamente contrasta con la categórica eficacia de los efectos del virus. Otra vez pareciera el libreto de un escritor, que no podemos calificar de poco imaginativo, sino que le quiere enseñar la lección a un público que lo es poco imaginativo y necesita de una didáctica simple. Pero hoy estamos aquí, dando inicio. La confabulación consiguió dar forma a un encuentro muy esperado por nosotros, los que actuamos como gregarios, que ocurre gracias al soporte institucional de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones que se sumaron. Por lo tanto, dar las gracias y hacer el reconocimiento es obligatorio y justo para cada uno de los que contribuyeron. Pero finalmente, para cerrar esta, que es una simplemente lección de apertura, quiero hacerlo con una cita a Mónica Alarcón y su apuesta performativa. Un lugar de cruce frágil que existe en tiempo presente y en el que las costuras que unen los distintos compuestos aparecen, pero solamente para aquellos que se aproximan con una lupa de disección. Y esta es la condición de su potencia. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchísimas gracias, decano, por estas palabras. Agradecemos entonces al decano Gabriel Mario Vélez Salazar por esta bienvenida. Para esta edición de este tradicional evento, el comité académico se dio a la tarea de llevar a cabo un encuentro que, pese a la distancia, nos una como comunidad académica durante 3 días en los que tendremos ponencias y participación de comunicaciones. Damos un saludo muy especial al comité académico, profesores, estudiantes y todas aquellas personas quienes se encuentran conectadas a través de nuestro Facebook. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat del Facebook para ser abordadas posteriormente. Las ponencias tendrán una duración aproximada de 45 minutos y un espacio de 30 minutos para preguntas que serán previamente analizadas y puestas en conocimiento por el moderador. Sin más preámbulos, damos entonces inicio con la programación académica. Para esto recibimos a la maestra Ana María Rabe con la conferencia número 1, la rememoración y la potencia de la fragilidad. A ella la presenta el decano de la Facultad de Artes, profesor Gabriel Mario Vélez Salazar. Permítanme entonces, voy a dejar de compartir pantalla, ya iniciamos actividad para que podamos iniciar con la actividad. Entonces, quiero empezar por presentar a la profesora Rabe, Ana María Rabe, quien es magíster en filosofía por la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich y doctora en filosofía por la Universidad de las Artes de Braunschweig. Hizo su postdoctorado como investigadora contratada por el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Desde 2014 es profesora asociada en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en Medellín. Ha sido profesora contratada en distintas universidades alemanas y españolas, profesora invitada en Rusia, Bielorrusia, Inglaterra, Puerto Rico, Chile, Colombia y visiting scholar de la New York University en los Estados Unidos. Es investigadora principal del proyecto de investigación El trabajo de la memoria entre la representación y la experiencia, fundamentos epistemológicos y alcance de los procesos estéticos en perspectiva intercultural. Trabaja en las áreas de estética, filosofía del arte, filosofía contemporánea, teoría crítica, filosofía práctica y epistemología. En sus investigaciones y publicaciones se ha ocupado especialmente de los problemas del espacio, del tiempo, la memoria, el arte, la cultura, la naturaleza y la sociedad, así como la relación entre experiencia, representación y pensamiento. Ha publicado la monografía en alemán La red del mundo, un ensayo filosófico en torno al espacio de las meninas, en 2008. El libro colectivo trilingüe Las artes en la época del espacio, de 2010, y junto con Sacha Romer, el libro colectivo en alemán Homo Naturalis, sobre la posición del ser humano dentro de la naturaleza. Esto fue en 2012. Entre sus últimas publicaciones están La memoria no es cosa del pasado, los retos de la memoria en Colombia desde la perspectiva filosófica, publicado en 2019, luego La unidad y alteridad del espacio y tiempo, un estudio comparativo de las concepciones espaciotemporales de Heidegger, Chillida, Newton y Wittgenstein. Este fue publicado en 2018. Y finalmente Arte en Diccionario de Memoria Colectiva en 2018. Profesora Ana María Rabe, muy bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a Gabriel Mario Vélez, el decano de la Facultad de Artes. Muchas gracias a todo el equipo organizador del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder dar esta conferencia en un seminario que está organizado en homenaje a nuestra querida amiga y colega Mónica Alarcón, a la que recordamos muchísimo, que murió el 31 de enero del año pasado y que seguirá viva siempre en la rememoración. Quería también decir, antes de empezar, que cuando vaya a hablar sobre la relación que tienen los indígenas
Con la naturaleza estoy pensando también especialmente en Mónica Alarcón, con la que yo compartí muchos intereses también, entre otros, ese interés por las culturas y la cosmovisión indígena. Entonces doy inicio a la lectura de mi ponencia y voy a compartirles la presentación que he preparado. La relación que el ser humano mantiene con la naturaleza puede ser tan múltiple y diversa como las formas en las que se relaciona con la vida. Pero no es un mero paralelismo lo que hay entre la naturaleza y la vida. Lo que hay es más bien un lazo íntimo, incluso una unión indisociable. Por eso, la naturaleza es experimentada por el ser humano a menudo como un espejo en el que se reflejan las vicisitudes de la vida, aunque tal vez ya no sienta el ser humano, ya no sienta ni viva el lazo íntimo que le une con la naturaleza. Al igual que la vida, la naturaleza es inconstante. Ahora bien, esa inconstancia, la probable irrupción de un giro y quiebre inesperado, la posibilidad de que se produzca una catástrofe y se asome de pronto el implacable rostro de la muerte, genera inseguridad, miedo, terror. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha intentado superar ese terror primigenio y asegurarse no solo su propia supervivencia, sino también una cierta tranquilidad en la vida, respondiendo de una u otra manera a las fuerzas imponderables de la naturaleza. Lo ha hecho de manera muy diversa y hasta opuesta. Así como ha buscado refugio en la naturaleza, ha tratado también de encontrar, por el contrario, medidas de protección y de construir muros de contención contra la naturaleza. Contemplemos de momento la primera opción. La búsqueda de refugio dentro de la naturaleza presupone un saberse integrado y recogido en la misma. Presupone, por tanto, sentir la unión entre vida y naturaleza. Esta primera opción generó prácticas, formas de vida y cosmovisiones que trataron de conciliar las fuerzas naturales. Más que enfrentarse a ellas e incluso combatirlas, se trata aquí de escuchar las dinámicas propias de la naturaleza y de responder a esa escucha, reconocer las constelaciones del momento y comunicarse así con seres y vidas de otros tiempos. En cosmologías ancestrales como las que siguen conservando y practicando muchas comunidades indígenas en el mundo hasta el día de hoy, un todo orgánico, la Madre Tierra, recoge todo ser en su seno generoso, por lo que todo cuanto existe, existió y existirá, está animado, sea manifiestamente o en potencia. Lo imponderable está aquí integrado en un ciclo vital que no se puede separar de un ciclo natural que atraviesa tiempos y espacios. Lo que desvanece puede renacer de otra manera y en otro tiempo. Pero hay que guardar y cuidar el equilibrio cósmico, un equilibrio que se disputa entre un tomar y un ofrendar, recibir y entregar, entre vida y muerte. Ahora bien, para cuidar el equilibrio es necesario sentir y vivir la unión entre nosotros, los seres vivientes humanos, y todos los demás seres animados, también la tierra en la que vivimos, el aire que respiramos, el agua del que bebemos, la roca que nos da sostén y el fuego que nos abriga. El Museo del Oro Tayrona en Santa Marta, que también se llama Casa de la Aduana, en Colombia, que se propone salvaguardar el legado Tayrona, muestra en este sentido piezas y prácticas relacionadas con la cosmovisión de los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre el ritual de la ofrenda a la Madre Tierra dice lo siguiente. Leo lo que ustedes ven también aquí en la pantalla, es una foto que cogí en el museo. La ofrenda es una práctica de los grupos del periodo Tayrona de la Sierra.
se relaciona tal vez con la idea de fertilidad y de equilibrio del mundo para garantizar la continuidad de la vida. Cuentas de collar, bastones y placas aladas en piedra, conchas de caracol marino, recipientes de cerámica, piezas de orfebrería, algodones y semillas eran algunos de los objetos ofrendados. Tanto estos como el lugar escondido para depositarlos, lagunas, templos, viviendas, caminos, cultivos y escondrijos, eran determinados por el significado de la ofrenda. Hasta aquí el texto del museo. Ofrendar a la Madre Tierra, escucharla, leer sus señales y lugares, interpretar, responder y sanar sin perder el íntimo lazo con ella, son prácticas que muchas comunidades indígenas del mundo siguen hasta el día de hoy para guardar o restablecer el equilibrio del universo y conciliar las fuerzas destructivas que podrían ponerlo en peligro. Lo encontramos también entre el pueblo de los Vivas, como cuenta el Museo del Oro Tairona. Les leo lo que dice en una de los textos del museo. Los mamos Vivas, como los demás de la sierra, son depositarios del conocimiento ancestral y responsables de su pueblo. Interpretan los lugares sagrados y recorren la geografía mítica para componer, hacer trabajo, sanar y acordar con sus guardianes cosmológicos. A través de la reparación de las personas en el mundo espiritual, buscan el equilibrio del universo para evitar plagas, sequías, epidemias y enfermedades. Los mamos restablecen el equilibrio entre el mundo material y el espiritual, cumpliendo las normas que dictó la Madre Universal para habitar la Sierra Nevada. Veamos ahora qué ocurre con la segunda forma en la que el ser humano puede relacionarse con la naturaleza. Aquella opción que busca medidas de protección y construye muros de contención contra la naturaleza para hacer frente al miedo y al peligro. Esta segunda vía, que implica un enfrentamiento con la naturaleza y un distanciamiento de ella, es la que fundamentó las ciencias modernas que intentan explicar de manera coherente, racional y verificable los fenómenos naturales, reducirlos a leyes universales y superar o al menos disminuir así lo más posible las imponderabilidades que pueda presentar la naturaleza. En esta segunda opción, el ser humano trata de tomar las riendas, ejercer el control sobre las fuerzas naturales y adueñarse de las riquezas de la naturaleza. Con ello, la naturaleza es tratada como un objeto, no solo como objeto del conocimiento, que puede ser delimitado, investigado y presentado racionalmente, sino también como un objeto de uso, que puede y debe ser aprovechado y explotado, aunque el uso diste a menudo de ser racional. Esta forma de relacionarse con la naturaleza caracteriza las civilizaciones del mundo moderno y contemporáneo que siguen la ideología del progreso económico y el afán de expandir cada vez más la esfera propia del dominio. Aquí, la técnica se asocia al conocimiento de la ciencia con el fin de proporcionar los medios y las formas para someter la naturaleza y tratarla como un mero proveedor de recursos. En el contexto de esta visión, la naturaleza debe estar al servicio de los intereses humanos, esto es, de los intereses que dicta la ideología del progreso económico cada vez más voraz y arrasador. Lo paradójico es que en vez de disminuir las catástrofes y las imponderabilidades de la naturaleza, este comportamiento, por el contrario, los ha aumentado y los sigue aumentando de manera vertiginosa. Con ello, la unión entre vida y naturaleza está seriamente dañada. Así, muchos de los desastres naturales en el mundo entero que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia e intensidad, catástrofes que horrorizan cuando se presentan, son el resultado del propio quehacer humano. Múltiples huracanes y terremotos, el calentamiento de la Tierra, el cambio climático inducido por los gases de efecto invernadero,
la contaminación de los mares, la pérdida de la biodiversidad, a la que se deben múltiples catástrofes mundiales, entre ellas pandemias como la del COVID-19. Desde luego, en estas condiciones, la naturaleza no es entendida ni tratada como un todo orgánico en el que cualquier ser es potencialmente animado y donde la muerte es solo la otra cara de la vida. La naturaleza es tratado más bien como algo que existe al lado y a disposición del ser humano, o bien que se encuentra frente a él. En esta situación, el ser humano intenta remediar el abismo que le separa de la naturaleza mediante la ciencia y la técnica, o bien mediante una contemplación y un disfrute que, sin embargo, nunca superará verdaderamente la separación. El enfrentamiento entre contemplador y naturaleza está presupuesto también en la experiencia de lo sublime, tal y como la presenta Kant, Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, en su crítica del juicio estético. En el parágrafo 28 de la parte dedicada a lo sublime dinámico de la naturaleza, el filósofo describe la situación de un espectador que se sobrecoge ante las inmensas fuerzas naturales y el poder destructor que podría representar una amenaza para la propia vida. Voy a citar de ese parágrafo 28. Dice Kant: rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc., reducen nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Hasta aquí la cita de Kant. Ahora bien, el poder de la naturaleza que aterroriza a las personas enfrentadas a su fuerza destructora puede despertar en ellas un sentimiento de resistencia, acompañado por cierto placer, cuando la persona se encuentra, como indica Kant, en un lugar seguro. Sigo con la cita donde la dejé, sigo entonces citando del parágrafo 28 de la crítica del juicio. Dice Kant: pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, con tal de que nos encontremos nosotros en lugar seguro y llamamos gustosos, sublimes esos objetos, porque elevan la fuerza del alma por encima de su término medio ordinario y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta que nos da valor para poder medirnos con el todo poder aparente de la naturaleza. Hasta aquí Kant. Lo que eleva la fuerza del alma y lleva al sujeto a encontrar dentro de sí una facultad insospechada de resistencia es un estado anímico con un dinamismo muy alto que Kant llama conmoción, en alemán Erschütterung, que también se puede traducir como estremecimiento. El dinamismo consiste en que el sujeto que vive este tipo de conmoción se siente movido entre una fuerte repulsión y una alta atracción, pues la potencia enorme de los fenómenos naturales lleva a su imaginación, por un lado, a representarse los escenarios más terroríficos que podrían acabar con su vida, lo cual obviamente siente como repugnante. Por otro lado, al sentirse a salvo, el sujeto se ve capaz de sobreponerse al terror, pudiendo elevarse así sobre una situación peligrosa que podría conllevar desastres terribles. Se percata de que guarda dentro de sí, en el espíritu, una resistencia capaz de enfrentarse a cualquier fuerza física, por muy grande y terrible que sea. La superioridad de la potencia espiritual que siente frente a la fuerza bruta despierta en él la idea de un mundo en el que no hay lucha, ni fractura, ni destrucción. He aquí el lado atractivo de la conmoción, que produce placer. Ese placer no se debe a un juego libre de la imaginación ante un objeto bello que tiene enfrente, sino al hecho de que la imaginación ya no se siente atada a nada,
ni sobrecogida por algo que le supera, sino que, al no encontrar límites que le puedan parar, se lanza al reino ilimitado de la libertad y de la humanidad, que encuentra dentro de sí, desde luego no en su condición física, sino en su ser espiritual. En la experiencia de lo sublime, la naturaleza es un espejo en el sentido de que el sujeto que la contempla puede encontrar dentro de sí la posibilidad de elevarse sobre la fuerza natural y reconocerse como parte integral de una humanidad ilimitada, lo cual equivale para Kant a reconocerse como sujeto moral. No obstante, para que este reconocimiento pueda suceder es, como ya dije, necesario estar a salvo en un lugar seguro. La experiencia de lo sublime en Kant conserva todavía, al menos en parte, el saberse unido a la naturaleza, por lo que ésta puede ser experimentada como espejo del propio ser. Desde luego, en el momento en el que esta unión es experimentada como limitación de la propia vida, tiene que ser negada y superada para que el sujeto pueda descubrir su propio ser espiritual ilimitado. Solo entonces se puede hablar, según Kant, de una experiencia de lo sublime. Pero esta experiencia no implica que la naturaleza sea tratada como un objeto que haya que someter, explotar e incluso aniquilar. La negación y superación que lleva la experiencia de lo sublime tampoco implica que la naturaleza sea considerada como un mero espectáculo o como una fiera que se puede presentar en ferias a las miradas morbosas de las multitudes. Esto, sin embargo, es lo que ocurre cuando el ser humano se ha distanciado ya demasiado de la naturaleza. El abismo insuperable que le separa entonces de ella ya no le permite reconocerse en la naturaleza para luego superarse a sí mismo en la introspección. Al contemplar un espectáculo natural desde la distancia y en un lugar seguro, el ser humano se cree intangible y hasta se cree dueño de la representación que tiene delante. Esta situación no solo ocurre en nuestra época telemática, ocurrió ya incluso siglos antes de Kant. Podemos pensar, por ejemplo, en las escenas producidas por el volcán Vesubio que se encuentra en el sur de Italia, frente a la bahía de Nápoles. Desde comienzos de la modernidad temprana, la actividad volcánica del monte atrajo a viajeros, pero fue sobre todo desde la erupción de 1631 que el lugar recibió un público cada vez más amplio. En torno a 1700, el Vesubio era uno de los lugares de visita ineludibles del programa clásico del Grand Tour. Así se construyó desde la segunda mitad del siglo XVIII un camino de subida al monte que se convertiría en uno de los primeros senderos creados para un turismo en masa. También el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe subió en 1787 varias veces al monte, donde en una ocasión llegó a estar bastante cerca de una colada peligrosa. Y donde hay turismo, florece el negocio, a veces también el arte. Así, el pintor francés Pierre-Jacques Antoine Boller, del que ustedes han visto ya algunas imágenes, se mudó a Nápoles en 1769 para poder observar in situ las erupciones del volcán y plasmar sus impresiones en cuadros. Había numerosos compradores interesados en sus cuadros, entre ellos múltiples aristócratas extranjeros que de esta manera podían deleitarse con el tremendo y a la vez grandioso espectáculo desde los sillones cómodos de sus mansiones después de haber regresado de su viaje por Italia. Así, podían hacerse con plena conciencia, sin peligro de perderse, la ilusión de ser ellos mismos los espectadores que estaban presenciando la terrorífica y a la vez tan pintoresca erupción de las fuerzas salvajes de la naturaleza. Pero la seguridad es un engaño, pues la naturaleza no es un mero espectáculo. Las erupciones del Vesubio cobraron miles de vidas y nadie puede saber qué pasará en futuras erupciones.
Esto, desde luego, no es ignorado por el espectador que se siente atraído por la demostración de fuerzas naturales. Al contrario, lo sabe muy bien. Y puede que al observar la naturaleza presencie también escenas con víctimas que sucumben a su poder, al poder de la naturaleza. La imagen del espectador que presencia un naufragio en un mar tormentoso es, según el filósofo alemán Hans Blumenberg, un paradigma de una metáfora existencial que recorre numerosas épocas y culturas en múltiples variantes. El punto de partida de esta metáfora absoluta, como la llama Blumenberg, se encuentra en el poema didáctico de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas, que escribió Tito Lucrecio Caro en el siglo I a.C. En los 6 libros de los que se compone la obra, Lucrecio expone el pensamiento atomista de Demócrito y la filosofía moral de Epicuro con el fin de presentar un universo sin dioses y librar al ser humano del temor a la muerte. El libro 2 comienza con la situación del espectador del naufragio al que Blumenberg hace referencia. Les leo la cita que ustedes también ven delante. Dice entonces Lucrecio: «Es grato, al tiempo que los vientos en mar abierto revuelven las aguas, contemplar desde tierra el esfuerzo de otro, no porque haya gusto y alegría en que alguien sufra, sino porque es grato ver de qué males uno se libra. Ya formados en el llano, sin tú tener parte en el lance, es también grato divisar los escuadrones de la batalla. Pero nada más grato que ocupar los serenos templos eminentes, bien abastecidos con la enseñanza de los sabios, desde donde puedas mirar a los otros de abajo, cómo van de acá para allá, buscando un camino a su vida sin rumbo, cómo compiten en talento y se enfrentan por renombre, esforzándose noche y día entre altos favores en llegar a encumbrarse con las mayores riquezas y ganar el poder. ¡Ay, pobres almas de los hombres! ¡Ay, corazones cerrados! Hasta aquí Lucrecio. Desde luego, con estas palabras, Lucrecio no quiere incitar a ningún tipo de voyeurismo morboso. Más bien propone aspirar a ocupar, como dice, los serenos templos eminentes bien abastecidos con la enseñanza de los sabios, en vez de luchar por riquezas y poder. Pero no todos tienen la posibilidad de retirarse en serenos templos eminentes para aprender de los sabios. Huyendo de guerras y persecuciones, del hambre, la injusticia, explotación y violencia, desastres producidos no por la naturaleza, sino por el propio ser humano, no les queda a menudo más remedio que lanzarse a una travesía peligrosa, con un alto riesgo de naufragio que a menudo se hace realidad. En el otro lado estamos los que estamos a salvo, eventuales espectadores sentados en cómodos sillones. Sabemos que son miles de víctimas sin nombre que el mar se ha tragado, miles de vidas, historias y destinos que no conocemos ni conoceremos jamás. Pero mientras no nos toque a nosotros, nos hacemos la ilusión de que podemos seguir siendo meros espectadores de los desastres de otros y que podemos apartar la vista si nos incomoda lo que vemos o sabemos. Y así olvidamos. Olvidamos a las víctimas, olvidamos las circunstancias que hacen posible los desastres humanitarios y olvidamos nuestro papel y lugar en esta historia. En 2017-18, la artista colombiana Doris Salcedo hizo en el Palacio de Cristal en Madrid una exposición en memoria y reconocimiento de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas provenientes del continente africano que se han ahogado y se siguen ahogando en el Mediterráneo, intentando llegar en pateras a Europa para encontrar allí una vida mejor. La fragilidad de las pateras, aquellas pequeñas embarcaciones repletas de penas y sueños entre la esperanza y el sufrimiento, la vida y la muerte, refleja la fragilidad de vidas que un día tuvieron nombre y apellido, pero cuya memoria fue devorada por el implacable mar de indiferencia y olvido. ¿Cómo rememorar a todas estas víctimas sin nombre?
El filósofo Walter Benjamin, que dedicó gran parte de su vida intelectual a estudiar y presentar el potencial crítico y redentor de la rememoración, apuntó al respecto unas palabras que se encuentran también en el memorial erigido en Portbou en su memoria. Cito la traducción que hice yo del original alemán aquí, la traducción del memorial difiere un poco, pero bueno, les leo mi traducción. Escribe entonces Benjamin: es más difícil honrar la memoria de los sin nombre, que la de los vitoreados, sin excluir la de los poetas y pensadores. A la memoria de los sin nombre está consagrada la construcción histórica. Hasta aquí los apuntes de Benjamin. Como tantos otros refugiados, también Benjamin fue una víctima que murió en el camino de huida, en el pueblo fronterizo español Portbou, donde se encuentra precisamente hoy el memorial en su memoria que desemboca, como vemos aquí, en el mar. Si creemos poder hacer una memoria adecuada de vidas e historias quebradas mediante representaciones directas y referenciales, nos engañamos. Semejantes referencias no nos atañen de verdad, ni hacen justicia a los sueños, anhelos y proyectos de todas esas personas contra las que los países ricos levantaron muros de contención. Imágenes y representaciones que pretenden mostrar la historia de manera claramente legible y comprensible nos suscitan dudas, preguntas, cuestionamientos y con ello un autocuestionamiento crítico. La memoria es frágil, así como las imágenes, voces, huellas de la memoria son inestables. Solo pueden captarse al vuelo, pero únicamente si una se detiene, si está atenta y dispuesta a esperar, escuchar en el silencio, leer en lo que se desvanece y ver en lo que desaparece. Esta es la situación que presentó la intervención de Doris Salcedo en el Palacio de Cristal en Madrid. Andando sobre el suelo y atendiendo al mismo tiempo lo que puede ocurrir bajo los pies, algo que los pasos cotidianos suelen dejar atrás o bien en el subsuelo oculto, una se percataba de que aparecían como de la nada gotas que poco a poco iban formando nombres de personas. ¿Quiénes eran esas personas a las que habían pertenecido esos nombres? ¿Cuáles habían sido sus historias, sus sueños, sus proyectos? Las gotas respondían sin contestar y se volvían a secar para dar lugar a otras gotas. Otros nombres que suscitaban nuevas preguntas y nuevas respuestas mudas, abiertas, interrogativas. La rememoración que nos propone Doris Salcedo con su instalación es un instrumento débil y frágil. No se puede poseer como se posee una determinada imagen de algo. Pero ¿cómo puede la rememoración devolver así el derecho de las voces que no fueron escuchadas en su día y que incluso fueron acalladas? En las tesis que Walter Benjamin escribió sobre el concepto de historia, en las que estuvo trabajando todavía cuando se vio forzado a huir de la persecución nazi y cuando encontró la muerte en el camino, precisamente en Portbou, el filósofo resalta la fuerza mesiánica débil que tiene la rememoración. Aunque no pueda ofrecer más esperanza que una brizna de paja, un palillo, una pajita se dice en España, en alemán es Strohhalm, un pitillo se dice en Colombia, o sea, aunque no pueda ofrecer la rememoración más esperanza que una brizna de paja, esta forma de hacer memoria, según Benjamin, hace posible, no obstante, la redención de los sueños fracasados de las víctimas y los vencidos, puesto que tiene la capacidad de transformar lo aparentemente concluido en algo inconcluso y lo inconcluso, fracasado,
en algo concluido, logrado. Para ello, sin embargo, hace falta detenerse en lo frágil, en lo golpeado, desvanecido, incumplido, en los trapos tirados de la historia, los proyectos vitales y sociales destruidos o fracasados, las víctimas y los vencidos tantas veces ignoradas. Presenciar y atender las voces reprimidas del pasado, a las que la rememoración devuelve su dignidad y su derecho de ser, lleva a reconocer la vigencia de sus advertencias y entender la catástrofe del momento y del futuro. El camino tiene que ser el opuesto al rumbo fatal del incesante progreso económico que una lógica triunfalista, simplificadora y encubridora propaga, dejando atrás la víctima como un precio necesario. La así por Benjamin llamada dialéctica en suspenso, que según él se realiza en el pensamiento detenido y a la vez sumamente cargada, que Benjamin propone como práctica revolucionaria para contrarrestar la lógica del progreso y frenar la catástrofe, encuentra su cumplimiento en la rememoración. Pero para poder entrar en el estado de espíritu que requiere la rememoración, hay que desprenderse de la actitud habitual que remite a continuamente la mejora de las condiciones al futuro y promete el cumplimiento de la dicha en las generaciones posteriores. Según Benjamin, hace falta un salto de tigre a lo pasado para salir fuera de la corriente imperante, presuntamente progresiva, de un tiempo, en realidad, como dice él, muerto y vacío. Hay que desprenderse de la ideología del progreso impuesta por el sistema capitalista, cuya dicha prometida no llega nunca, sino que es continuamente aplazada. Beneficiándose de la continua aceleración que impone en todos los ámbitos de la vida, así como de las guerras que le aportan las mayores ganancias, la lógica capitalista pasa por alto las incontables víctimas que produce e ignora las catástrofes a las que está conduciendo. A la producción continua de catástrofes, al olvido de las víctimas, de los sueños y proyectos fracasados, se resiste, sin embargo, la rememoración. Oponiéndose a la aceleración, deteniéndose, escuchando y atendiendo las voces del pasado, representa la esperanza de la redención. Una redención que no solo es una promesa, sino que ha de cumplirse aquí y ahora. Esto es, en lo que Benjamin llama el tiempo ahora, Jetztzeit. El tiempo ahora, que puede redimir las esperanzas de las víctimas, sin embargo, solo se puede atrapar al vuelo. La memoria se encuentra, pues, en el aire. Con el aire que respiramos, con los sentidos abiertos y el espíritu presente, llegan las voces reivindicando la escucha por parte de las futuras generaciones. Una escucha que los ideólogos de progreso no están dispuestos a conceder. Detenerse, sentir el aire del pasado, que es el mismo que el de ahora, por muy diferente que pueda ser su composición en cada momento. Darse cuenta de que por muchas tapabocas o mascarillas que nos pongamos, compartimos el mismo aire en todos los espacios y tiempos. Lleva a una situación de espera y expectativa. Solo así se hace posible que aparezca de manera imprevista, paradójicamente en y a pesar de la espera, aquella, y cito a Benjamin, cita secreta entre las generaciones pasadas y la nuestra, de la que habla Benjamin en su tesis 2 de las tesis sobre el concepto de historia. El encuentro ocurre al invertirse súbitamente la orientación. Esperando un encuentro con las generaciones pasadas, puede que reconozcamos de pronto que nuestra espera se cumple con nosotros. Entendemos que los esperados somos nosotros mismos. Así es como la mirada hacia atrás, donde presuntamente se encuentra esa otra generación, la del pasado, se revela como una mirada hacia adelante, hacia la generación futura, esto es, hacia la generación presente en la que vivimos nosotros, los contemporáneos.
Los otros, los del pasado y los del futuro, coinciden de pronto en nosotros, los de ahora. Este es el momento en el que la mirada giratoria del ángel de la historia nos ha atrapado y detenido en el tiempo ahora, en la Jetztzeit. He aquí la dialéctica del tiempo, el instante único, pleno y cargado de sentido que Benjamin buscaba para contrarrestar el tiempo homogéneo y vacío en el que se mueve a sus anchas el progreso con sus falsas promesas. El instante único y fugaz en el que se reconoce y capta la oportunidad del encuentro de las generaciones de todos los tiempos y espacios, con todas sus historias, sus sueños, propuestas, esperanzas y advertencias, es al mismo tiempo el instante en que la persona que capta es ella misma atrapada. En ese tiempo ahora monádico de la captación dialéctica, uno se encuentra en el otro y la otra se encuentra en una. Otra persona, una humanidad. En ese preciso instante, la humanidad reunida y unida puede ser radicalmente otra. La redención de las esperanzas frustradas en otro tiempo se halla precisamente en ese presente que acepta haber sido esperado y asume el sentido de la esperanza, de lo que pudo haber sido y podría ser ahora. La esperanza redimida es así la memoria de lo esperado en el presente que escucha y responde al llamado de la esperanza. De esta manera, el momento de la rememoración y expectación cumplida, en la que confluyen los espacios y tiempos, es el instante cargado de un potencial transformador. Es el tiempo ahora monádico que, sin que se haya anunciado como tal, puede ser revolucionario y cambiar la historia. Más que partir de hechos aislados del presente para augurar un futuro, se trata de reconocer a partir del pasado lo que depara el presente. Si se piensa en las continuas catástrofes producidas por la lógica devastadora del así llamado progreso, esto significa que hay que detectar las ideologías y los procesos que condujeron a los desastres del presente. No basta, pues, con señalar unos determinados acontecimientos y actores o unas situaciones aisladas como causantes de unas catástrofes. Hay que reconocer más bien una ideología que trasciende un momento y lugar delimitado. Hay que percatarse de la fatalidad de una corriente que resulta ser un remolino destructor y arrasador que atraviesa los tiempos. Una voz admonitoria y profética, capaz de leer el presente desde el pasado, se pronunció en nuestros días desde la Amazonia brasileña. En plena pandemia del COVID-19, que llevó este año a confinamientos obligatorios, al cese de muchos sectores de la producción, el turismo y la cultura, siguen cometiéndose e incluso incrementan crímenes contra la humanidad y la naturaleza que ponen en peligro la supervivencia no solo de muchos pueblos, sino del planeta entero en el que vivimos todos los seres humanos. Sin duda, las raíces de estos crímenes no se encuentran meramente en la época actual, sino en un pasado aún vigente en la actualidad, igual que la responsabilidad activa o pasiva por los desastres en las selvas amazónicas no la tiene solo el gobierno brasileño actual, que promoviendo extensos incendios y la deforestación en la Amazonia brasileña, es desde luego el principal impulsor de esta devastadora catástrofe sin precedentes. Los inmensos incendios provocados y la vasta deforestación de la mayor selva tropical del mundo, cuyo objetivo es construir carreteras, extraer madera, realizar actividades mineras y, sobre todo, expandir cada vez más las plantaciones agrícolas y zonas de pastoreo, ha arrasado ya con una quinta parte de la superficie amazónica. La explotación económica desenfrenada de Amazonia representa una gran amenaza para el ecosistema de la selva y su importante función para el planeta como barrera contra el cambio climático. Muchas especies de animales y plantas son conducidas a un proceso de extinción,
lo cual lleva a una pérdida alarmante de la biodiversidad que a su vez, como ya he dicho antes, favorece la aparición de pandemias, como la que estamos viviendo actualmente. El progreso de la explotación de la selva pone en peligro a las comunidades indígenas, destruyendo y contaminando sus tierras ancestrales y produciendo incontables víctimas de desplazamientos forzosos, masacres y enfermedades importadas, entre ellas el COVID-19. La amenaza que representa el insaciable afán de enriquecimiento y destrucción, sin embargo, no solo afecta a las tierras amazónicas, sus pueblos, animales y plantas. Amazonía está corriendo un grave peligro de transformarse pronto de un sumidero a emisor de dióxido de carbono. La destrucción de la selva amazónica incrementa en gran medida el calentamiento global y el cambio climático. Finalmente, pone en peligro la supervivencia de la humanidad entera en este planeta. En un mundo globalizado, los responsables de la catástrofe que trae consigo la marcha desenfrenada del progreso económico, así llamado progreso económico, sin embargo, son múltiples. Igualmente múltiples son los tipos de responsabilidad activa o pasiva que permiten prácticas aniquiladoras para explotar al máximo la tierra y sacar el mayor provecho económico. Las raíces de la catástrofe finalmente muestran que los acontecimientos del presente no son hechos novedosos ni aislados, sino que tienen múltiples precedentes en otros tiempos. Las responsabilidades y los precedentes de la catástrofe, unidos en una corriente ideológica que atraviesa los tiempos y los siglos, fueron evidenciados en plena pandemia del COVID-19 por una voz admonitoria y profética, como ya dije. La actriz y activista indígena del Amazonas brasileño, Kai Sara, perteneciente al tercer clan del pueblo tariano, levantó su voz para hacer un llamamiento a la detención y a la resistencia contra un proceso aniquilador y autodestructivo. Al mismo tiempo, rememoró las vidas y las esperanzas frustradas de sus ancestros matados en otros tiempos, en nombre de una lógica arrasadora como la que subyace la locura destructiva actual. La actriz había sido elegida para inaugurar en mayo de este año el Festival Cultural de Viena, los Wiener Festwochen. Por la crisis epidemiológica, hubo que realizar el festival, al menos la primera parte, de manera telemática. En vez de hablar desde el escenario del famoso teatro vienés del Burgtheater, Kai Sara se pronunció en el escenario natural del Amazonas. El discurso Against Integration, contra la integración, filmado en la tierra natal de la actriz y activista, parte del trabajo que ella realizó con el dramaturgo suizo Milo Rau en el contexto de la puesta en escena de la obra Antígona en el Amazonas, en la que ella iba a interpretar el papel principal. Como comenta Kai Sara al principio de su discurso, el plan inicial era que ella viajara a Viena desde el Amazonas, donde se hubieran realizado las pruebas para la representación. Pues según la puesta en escena que Milo Rau había ideado para la tragedia griega Antígona de Sófocles, la acción se hubiera desenvuelto en el contexto amazónico, en una carretera bloqueada. Estaba previsto que el coro se compusiera por supervivientes de una masacre cometida por el Estado brasileño. Con ello, se hubiera realizado, según Kai Sara, la cito, no un acto de arte, sino un acto de resistencia contra aquel poder del Estado que destruye el Amazonas. Hasta aquí las palabras de Kai Sara. En el discurso filmado, la activista comenta que se encuentra en medio de la naturaleza que la protege y alimenta. Viviendo, como dice ella, la cito, en el ritmo del canto de los pájaros y de la lluvia, fin de la cita, está realizando, como afirma, los rituales que le ponen en contacto con sus ancestros. Insiste que ya es tiempo de que los indígenas cuenten su historia desde su propia perspectiva, una historia que hasta ahora ha sido narrada siempre por personas no indígenas.
La actriz, que se presenta como hija de una madre tucana y un padre tariano, relata a continuación la historia de sus ancestros. Voy a leer entonces un fragmento del discurso de Caisara. Cito: nuestra desgracia empezó cuando los españoles y portugueses llegaron a nuestra tierra. Primero vinieron los soldados, luego vinieron los clérigos. Con los europeos llegaron a nosotros las enfermedades. Millones murieron. Otros millones murieron de la mano de soldados y clérigos en nombre de un Dios único y una civilización única, en nombre del progreso y del beneficio. Algunos abandonaron la selva para trabajar en el campo, pero al terminar el trabajo los mataban para no tener que pagarles. Hoy quedan solo unos pocos de nosotros. Soy una de las últimas de los tariano. Y hace unas semanas llegó a nosotros la siguiente enfermedad, corona. Hasta aquí las palabras de Caisara. La misma ideología de progreso y beneficio que produjo hace 5 siglos en América Latina terribles masacres y destrucciones devastadoras es la que en nuestros días produce en la región del Amazonas y en tantas otras regiones del mundo la explotación desenfrenada de la naturaleza, la aniquilación de flora y fauna, la contaminación de ciudades y campos, la destrucción de los fundamentos naturales y sociales del ser humano, incontables crímenes, muchos de ellos impunes, contra autóctonos, líderes y lideresas sociales, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. En este proceso devastador que crece sin parar y se acelera cada vez más, están implicados de una manera u otra tanto gobiernos como ciudadanos, multinacionales como organizaciones criminales. Así, Caisara advierte que en medio de la expansión de la pandemia que paraliza medio mundo y cobra incontables vidas también en Amazonia, especialmente en la capital, Manaus, y la cito ahora, los blancos aprovechan el caos para penetrar cada vez más en la selva, poniendo incendios, deforestando y matando a quienes se encuentran en el camino. Según la activista, y la cita otra vez, Bolsonaro quiere rematar el genocidio de los indígenas que se está llevando a cabo desde hace 500 años. Fin de la cita. No obstante, la responsabilidad de lo que está ocurriendo no es solo del jefe de gobierno brasileño, es de todos los que saben de la catástrofe, que conocen, deberían conocer las historias del pasado y los efectos nefastos de una ideología dominadora, subyugante y explotadora que se ha mantenido a través de los siglos hasta el día de hoy. El problema es, dice Sara, la cito, que os acostumbrado a este saber. Fin de la cita. En efecto, la responsabilidad es de todos los que, a pesar de saber la destrucción sin precedentes, no renunciamos a seguir nadando en la corriente que la produce. Si todo sigue su curso, a pesar de las advertencias y los desastres que ya se están manifestando, es por el conformismo generalizado en aquella parte de la población mundial que disfruta o cree disfrutar de los beneficios del progreso económico, y también porque muchas de las pocas personas críticas que hay en el mundo nos aferramos a la ilusión de poder cambiar algo sin la necesidad de salirnos de la corriente y detenernos de verdad. Al final caemos sin quererlo en la trampa de una ilusión que nos hace creer que podemos ser meros espectadores. Espectadores, desde luego, espantados ante los desastres naturales, cuando en realidad no hay espectadores, sino solo pasajeros que se encuentran todos, que nos encontramos todos en el mismo barco que está a punto de naufragar. Cito a Caisara. Hace unos años se secaron los afluentes del Amazonas por primera vez desde tiempos inmemorables. En 10 años el ecosistema del Amazonas se va a caer si no actuamos enseguida. El corazón de este planeta dejará de latir.
lo dicen los nuestros, se lo dicen vuestros científicos, y quizás es lo único en lo que están de acuerdo. Nos hundiremos si no actuamos. Hasta aquí las palabras de Kaysara. Deteniéndonos y escuchando la voz de la activista indígena, puede que nos roce un aire de sus ancestros y de nuestros antecesores. Y así puede que resuene desde el pasado presente también la voz de Benjamin, advirtiendo y recordándonos lo que reconoció ya en su tiempo como la mayor fatalidad. Le cito: el que todo siga así es la catástrofe. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí dejo la presentación. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu presentación, realmente muy significativa para la apertura de nuestro seminario. Y están en este momento pues abiertos los espacios de, digamos, de interacción para que tengamos preguntas de quienes así lo quieran proponer. En este momento tenemos un comentario de alguien, pero yo quisiera arrancar esta conversación con una reflexión que, pues, que de algún modo se pone como entre medias, haciendo referencia a tu presentación. Y es que, claro, veíamos las imágenes del Vesubio, que muestran cómo históricamente la aparición de los desastres y de los fenómenos de la naturaleza en ese ánimo destructivo, pues siempre han existido, ¿no? Más aún, según los vestigios que sabemos, por lo menos en el planeta Tierra, mientras que ha existido la vida, se han producido 8 extinciones masivas. Una de ellas, la que tenemos, pues unas reseñas bastante claras, o que se ha estudiado tal vez más en profundidad, es la que dio con la extinción producto de un choque de un meteorito en el planeta Tierra. Y es evidente que ahí no hay ninguna justificación, pues no hay ninguna responsabilidad humana. Obvio, estos son pues asuntos que están por fuera de ese control. Y este ánimo apocalíptico que se atribuye a la intervención humana, podríamos entonces nosotros tasarla de básicamente una fuerza más de la naturaleza, esto que los humanos estamos produciendo en nuestro planeta. Podríamos convertirla o decir que es una fuerza más de la naturaleza, así como lo ha sido históricamente otras que han generado fenómenos de destrucción y desaparición de la vida parecidos. ¿Vos qué podrías decir respecto a eso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Gabriel Mario, porque claro, para eso tendría que reflexionar sobre hasta qué punto el ser humano es naturaleza o solo naturaleza, y en ese sentido, si solamente lo consideráramos como un fenómeno más de la naturaleza, desde luego no habría ninguna diferencia entre, yo qué sé, un meteorito o la erupción del Vesubio y la destrucción de Amazonia, ¿no? Pero desde luego el ser humano forma parte, con eso empecé en la ponencia, forma parte de la naturaleza, y en ese sentido yo creo que nos pueden enseñar muchísimo los indígenas, pero al mismo tiempo tiene una capacidad que es propiamente solo del ser humano, y ese es el de la autocrítica, el de poder distanciarse de sí mismo. O sea, yo estaba hablando del distanciamiento de la naturaleza por parte del ser humano. Esto es un aspecto. Yo creo que ese distanciamiento es un engaño, aunque es verdad que el distanciamiento tiene sus efectos, y sus efectos son bastante devastadores, como he intentado mostrar, ¿no? En realidad nosotros somos parte de la naturaleza, somos también seres naturales, pero no solo, ¿no? Y eso no quiere decir que cuando diga no solo ya cuestiono esa primera parte, sino que siendo parte de la naturaleza, nosotros tenemos la especificidad de poder distanciarnos de nosotros mismos y como ver nuestros propios comportamientos como si fuéramos otro, es decir,
Yo no solamente juzgo lo que tú puedes hacer, sino yo me puedo poner en tu lugar como espectador y verme a mí misma. Eso es lo que en realidad deberíamos hacer. No ponernos frente a la naturaleza como si fuera un objeto, porque la naturaleza somos nosotros mismos, sino frente a nosotros mismos. Y esa es la capacidad espiritual del ser humano. De ahí viene, bueno, todo el tema de la conciencia que se ha discutido en la filosofía, pero también la moral. Por eso nosotros somos seres morales. Actuamos éticamente. Un león que devora, no sé, una gacela, no está cometiendo un crimen. Nosotros cuando destruimos y más aniquilamos la naturaleza de tal manera que ésta no se pueda regenerar, y esto es un punto importante, sí que podemos ser juzgados precisamente porque tenemos esa facultad del juicio. Y esa facultad del juicio es la facultad de la crítica, que es una facultad de la autocrítica, y es la facultad de precisamente reflexionar, vernos en nuestros propios comportamientos. Y esos comportamientos precisamente son, como he dicho, en muchos casos aniquiladores en el sentido de aniquilar la posibilidad de que se restituya cierto equilibrio. Por eso es tan importante, creo que esa idea, ¿no? Esa idea de la cosmovisión indígena, del equilibrio cósmico, de la ofrenda, ¿no? Es decir, obviamente, nosotros no vivimos en paraísos, existe la muerte, existe la destrucción, existe la fragilidad, ¿no? Pero ¿cómo debemos vivir con esos límites que son los que marcan y caracterizan nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo vivir con nuestras limitaciones, ¿no? Y hacerlo de tal manera que, ¿no? que el todo en el que nosotros estamos unidos, porque la vida es también una, aunque es múltiple, es una, así como la naturaleza es una, nos atañe al final a nosotros. Nos engañamos y pensamos, bueno, el daño se lo hago a otro, a la naturaleza, nos lo hacemos a nosotros mismos. Desde esa perspectiva, me estoy recordando, pues hace poco una frase de uno de los mamos de la Sierra Nevada, que decía que básicamente ellos tenían claro que no tenían ningún control sobre las fuerzas de la naturaleza, que en esta relación entre ofrenda y digamos, petición para lograr equilibrar esas fuerzas que están fuera del alcance, del dominio de lo humano. Él hacía uso de una expresión que me parece muy bella, y es el hecho de que básicamente lo que ellos hacían era por una emoción de amor a su lugar de habitación, a su casa, ¿no? A su tierra. No tanto porque lo hicieran por asuntos, digamos, disciplinarios o normativos, o porque existiera una obligación, sino porque había un sentimiento de amor, de emoción. Y yo creo que digamos, esa situación nos traslada de un asunto que es el que nos han enseñado en estas formas occidentales del progreso, que lo que tenemos que hacer es actuar en esta idea del cuidado, pero buscando básicamente nuestro beneficio, y no del cuidado por el amor en sí mismo. Es decir, trasladar esa concepción de la moral a la ética, pero es a un etos del cuidado, ¿no? A un etos de la emoción. Yo creo que hay otra posición que es finalmente una discusión de otra naturaleza que nos ubica, y aquí cabe muy bien nuestro marco de referencia, nuestro evento referido a Frágil, porque nos ubica en el lugar de la fragilidad. Somos frágiles, pero la manera de interactuar con esas fuerzas que son incontrolables, que frente a nuestra dimensión, pues las fuerzas de la naturaleza son imposibles de regular, pero la única posibilidad que tenemos, sí, desde nuestra posición pequeña, frágil, es amar, actuar desde la emoción, y eso nos equilibra, nos pone en el lugar del equilibrio. ¿Qué te parece? Yo creo que es una posición. Me encanta, me encanta, y además complementa muy bien lo que digo, o sea, lo estás complementando maravillosamente. Precisamente lo que tú dices, el cuidado, la emoción, la delicadeza, el respeto, el amor, que parecen todos como herramientas muy frágiles si las comparamos con la fuerza bruta física, ¿no? Pero en realidad, por eso pues titulé mi ponencia como la titulé, ¿no? El potencial
de la rememoración, o sea, de la fragilidad, ¿no? En la rememoración. Es impresionante que cuando lo que se hace, como lo hacen los mamos o muchas comunidades indígenas, ¿no? Ese respeto, una pequeña ofrenda, yo qué sé, el sembrar, como lo hacen los Unadule con el chocolate, ¿no? Que, bueno, cada comunidad tiene, pues, lo que llaman los abuelos, ¿no? La coca, la hoja de coca, el chocolate, lo que sea. Parecen actos tan pequeños, frágiles o débiles, y sin embargo el efecto es impresionante. Eso no debemos intentar explicarlo con la racionalidad occidental como estamos acostumbradas, causal, ¿no? De la causalidad. ¿Dónde está el efecto? No, ahí nunca jamás lo entenderemos si no dejamos de lado esa forma de pensar, ¿no? Es cambiar realmente, por eso decía con Walter Benjamin realmente encaja muy bien con ese pensamiento indígena, nuestro compañero Selnitz lo sabe muy bien, hace falta detenerse. La rememoración es un detenerse en ese ritmo vertiginoso en el que nosotros creemos que podemos controlar las cosas, en las que podemos prever, calcular. Es que de verdad podemos calcular los efectos invernaderos, los efectos de los gases del cambio climático que se potencia de una manera totalmente incontrolada. Nos engañamos, no lo podemos controlar. Hacemos como si, porque creemos que es lo único que nos tranquiliza, cuando en realidad mucha mayor sería nuestra tranquilidad si nosotros fuéramos capaces simplemente de detenernos. La revolución que propone Benjamin no es una revolución armada, militar, ni mucho menos, ni es ponerse, como él dice, delante de la locomotora, como bueno, cita Marx, no, más que ponerse delante de la locomotora de la revolución hay que echar el freno de emergencia y parar esa locomotora loca y detenerse y escuchar, detenerse y esperar. Por eso decía, en la espera, y también tenemos que dejar quizás, incluso podríamos hacer ahí un pequeño lazo al budismo, ¿no? El soltar esa intención y simplemente crear un espacio y tiempo en el que estamos completamente presentes en el espíritu y atentos, ¿no? Hace que en un momento dado se regale un kairos, ¿no? Se regala ese momento en el que realmente hay una quiebra, pero en el sentido de una transformación. Si lo hacemos todos, yo creo que el efecto sería impresionante. A eso me refería con la transformación. Y deberíamos, como he dicho antes, y tú me has complementado muy bien, pues, escuchar mucho y considerar mucho más lo que nos pueden enseñar estas comunidades ancestrales, indígenas. Y que incluso versan sobre cierta, emocionalidad infantil. Quisiera redondear esto citando un ejemplo que seguramente muchos recordarán, y es la obra de Mauricio Catelán, en la que uno veía cómo el Papa era aplastado por un meteorito, ¿no? Además una obra que seguramente si la vimos hace referencia a una especie de chiste, porque es un chiste donde uno ve al Papa Juan Pablo II ataviado con toda su indumentaria papal, mientras al lado vemos una piedra que le cayó del cielo. No, claro, si al Papa Juan Pablo II le cae una piedra del cielo, es decir, hay fuerzas incontrolables. Y Mauricio Catelán, desde las prácticas del arte, abandona un poco la gravedad de cierta dimensión de lo artístico y lo hace desde una versión un poco más liviana. Ese gesto de alivianamiento a mí me parece muy sugestivo, porque también habla de esa búsqueda de una emocionalidad, digamos, de cuidado hacia nuestra casa, y le baja la atención a estas sensaciones que tenemos en estos días de manera tan fuertes, apocalípticas, ¿no? Todos estamos un poco marcados por esa sensación del apocalipsis, y cuando uno ve una obra como esta, como que uno dice, todo es un chiste, y finalmente es el único resguardo de algún modo que nos aliviana, porque si uno se pone a ver toda la saga de memes que llegan por todas partes, todo el mundo burlándose de las cosas más dramáticas, eso termina siendo como otra salida en fuga de una situación que vivimos.
Entonces yo creo que aquí hay como una suma de confluencias que resultan realmente muy interesantes. Y para referirnos ya a las preguntas que nos hacen desde el público, ahí Jesús Eduardo Domínguez Vargas dice algo, dice, hay un caso de un cronista que hizo una serie de crónicas sobre el Amazonas, dividiendo su libro con el nombre de los recursos naturales explotados, entre paréntesis madera, oro, petróleo. Él tiene ascendencia ancestral. El libro se llama Guerras del Interior, de Joseph Zárate, lo publicó en 2018 en Debate. Nace en Lima, pero se reconoce con raíces ancestrales. Básicamente es un comentario. ¿Guerras? ¿Puedes repetirlo otra vez? ¿Guerras de? Guerras del Interior. Del Interior. Lo buscaré. Muchas básicamente gracias. ese comentario, no sé si... No, he tomado buena nota y muchas gracias por la recomendación, lo buscaré. Vale, y Mónica Ortiz nos tiene una pregunta. La muerte llega. La voy a leer. Dice, pregunto, la muerte llega. ¿Será que llegará de una manera noble o seguirá arrancada de manera violenta, siguiendo la condición histórica y social? Pero eso es una pregunta, no me parece una pregunta, más un comentario, ¿no? Vale. Muy sugerente, pero no sabría, no encuentro la pregunta. O si quizás me puedes ayudar tú. Yo creo que hace referencia a eso que básicamente se refiere al límite de la muerte como ese lugar donde, como también lo referías vos, pues hasta ahí llega, digamos, la certidumbre del control, del dominio sobre la realidad, y esa aproximación a la muerte, yo creo que nos da de alguna manera su contraparte, ¿no? Vos mismo lo mencionabas, la vida tiene su contraparte y es la muerte. Desde un punto de vista de nuestra percepción occidental, también en la lógica del progreso, tratamos de encontrar que la muerte también es una promesa de futuro, pero finalmente es la cara de la otra moneda. Sí, no, bueno, gracias por darme algunas pistas para pensar con el comentario. Sí, es verdad, en nuestra civilización estamos acostumbrados a mirar para el otro lado y no, es decir, ¿dónde dejamos a los mayores? Pues en residencias, los enfermos, lo que si puede, nosotros estamos metidos en un ritmo tan marcado, tan acelerado y con tantas exigencias cotidianas, incluso que nos demanda a muchos pues una gran movilidad, que incluso, aunque quisiéramos, muchas veces ni podemos, volviendo a lo del cuidar a aquellos que están más próximos o aparentemente más próximos de la muerte, porque como dice el comentario de Mónica, la muerte puede llegar a cualquiera, incluso de la manera más inesperada y la persona más sana. Pero es verdad que nosotros no, por eso decía en un momento, más bien al principio de la conferencia, en nuestro pensamiento, digamos, ya muy marcado por el tema de la lógica, el progreso, etcétera, también no solamente nos distanciamos de la naturaleza, sino de la idea de la muerte. No está integrada, no es la otra cara de la vida. Los indígenas hablan con los abuelos y los abuelos son presentes. Los abuelos están en las piedras, como dice, por ejemplo, también Caesara en su, la cosmovisión de su comunidad, pero están ahí mismo y hablan con uno mismo, ¿no? Entonces, la muerte no es el final radical de la vida sin más, y ahí, a partir de ahí viene el vacío. En estas cosmovisiones, sino está integrada en un todo, ¿no? Y también allí tenemos mucho que aprender, porque obviamente la muerte es aquello, digamos, es ese límite absoluto el que hace que nuestra vida sea como es, limitada, frágil. Así es. Bueno, y aquí hay una pregunta que tiene mucho que ver también con la posición y la dinámica y la acción del artista. Para resumirla, dice, ¿y qué hacer con estas obras de artistas que versan sobre temas asociados a este tema de crisis, pero que son financiados o que son sustentados por aquellos que podrían estar propiciando esas mismas catástrofes
ahí hay como un asunto de conflictos éticos importante. Pues hace ese comentario y lanza la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con los artistas o con la obra? Ahí está. Ah, bueno, vale. Con los artistas, pues dejarlos vivir como cualquiera. Ellos también tienen que vivir, los artistas tienen que sobrevivir. Y el tema del mercado del arte es muy interesante, pero yo quisiera hacer el comentario que bien es verdad que hay muchísimas cosas que podemos y debemos criticar del mercado del arte. Esto no afecta directamente la calidad, no porque algo sea muy cotizado tiene que ser necesariamente muy bueno, digamos una obra de arte, ni todo lo contrario, no porque algo no ha entrado en el mercado del arte y no se venda o no haya compradores que paguen millones de pesos o incluso euros por ellos, tiene que ser malo, ¿no? Entonces, esto es un problema aparte. Bueno, Doris Salcedo quizás podría ser un ejemplo de ello y es bastante conocida en el mundo entero, pero su trabajo al fin y al cabo pues es muy importante. Se podrá criticar cosas y yo también las he criticado, pero ahí está el compromiso quizás a veces más logrado, otras veces menos, pero con las víctimas, ¿no? Y el que, yo qué sé, el mundo de la cultura, del arte e incluso el mercado del arte se haya fijado en artistas como por ejemplo Doris Salcedo, pues es una suerte o no, o todo lo contrario. Pero este es otro tema. Quiere decir, para lo que a mí me interesa, no es tan importante el hecho de que, bueno, pues el mercado del arte haga pues, aproveche, ¿no? Haga muchos beneficios y al revés también los artistas aprovechando el mercado del arte. A mí lo que me interesa es hasta qué punto una obra de arte, una obra estética es capaz de sensibilizar y de mover. Es decir, no solamente gustar, obviamente no solo gustar, porque hoy en día ya no desde hace mucho tiempo hemos dejado de pensar, por lo menos los que nos movemos en el mundo del arte, de pensar que una obra de arte tiene que gustar. Esto no es el tema, pero no solamente tiene que tocarme a mí en el momento en el que estoy en el museo o en la galería o en la sala de teatro, etcétera. Para mí una gran obra de arte es una que deja una huella. Y ahí entra también otra vez el tema de la memoria, ¿no? ¿Y qué huella? Pues preguntas que me inquieta. Y eso es lo que a mí me suele llevar otra vez a ver la obra de teatro, a escuchar la obra musical, a ver el cuadro, la instalación, la fotografía, porque algo ahí ha quedado que me dice, esto me parece muy atractivo, un poquito como lo sublime, ¿no? Lo de los dos que decíamos, bueno, Adorno luego va a usar mucho el concepto de la Erschütterung, ¿no? De la conmoción de Kant, pero para aclarar su concepción dialéctica de la experiencia estética, que precisamente tiene que conmoverte en el sentido de que también tiene que haber algo que tú rechazas porque no lo puedes poseer del todo, porque te está apelando, porque te está retando, ¿no? Y quizás te inquiete mucho. Te puede gustar y atraer mucho, pero a la vez te tiene que inquietar, de tal manera que tú seas, te sientas movido a cuestionarte, a salir de ti mismo y a cuestionar cosas y cuestionarte a ti mismo. Y eso para mí es mucho más importante. El tema del mercado del arte es interesante, pero para mi contexto de la rememoración no está en primer plano. Y bueno, ha demostrado igualmente mucha fragilidad durante estas épocas y está completamente en crisis, sí, en revisión. Sí. Incluso porque lo que ha abierto como discusiones en esa lógica de los valores, digamos, en una dinámica de Guinness Record, o sea, ¿cuál obra es más cara que cuál? O sea, cada vez más en Christie's, ¿cuál obra se vende más caro de cuál artista? Y en esa comparación de que la obra producida valió 1.000 pesos y se vende a 1.000 millones, o sea, una cosa en esa lógica un poco de Guinness Record. Eso todo ha entrado en un proceso también de revisión que ha hecho frágil esta idea de la obra de arte como inversión financiera o económica, ¿no? Pero al hilo de lo que estabas mencionando, hay una pregunta de Laura Cadavid que además dice que
agradece tu conferencia, dice que es una conferencia hermosa, y dice una cosa que me parece que está al hilo de lo que estabas mencionando, y es qué papel juega el cuerpo en la rememoración y cómo podemos relacionarnos con nuestra propia fragilidad corporal, que es compartida, para conseguir salirnos de la corriente del progreso que nos arrastra a la indiferencia, ¿no? Esa idea de la rememoración como el lugar de la fragilidad, pero que es tal vez también nuestro espacio de fortaleza. Bueno, gracias Laura, la conozco y te saludo. Es una estudiante mía. Gracias Laura, pues sí, esa es la pregunta que nos hemos hecho tantas veces, ¿no? De cómo a través de la escucha de la propia corporalidad, ¿no? Nosotros podemos llegar a ese estado que con Walter Benjamin he intentado presentar como el estado apropiado para la rememoración. La rememoración requiere un detenerse, como he dicho antes, un escuchar, y ese escuchar es siempre, lo he intentado también demostrar un poco en la conferencia, no solamente escuchar, intentar escuchar al otro, sino en el fondo también escucharte a ti mismo, ¿no? Cuando nosotros nos reconocemos en aquellos que nos han estado esperando y estamos esperando escuchar las voces de aquellos que rememoramos, y de pronto vemos cómo esto da la vuelta, la orientación da la vuelta, y nos reconocemos a nosotros como los esperados de ellos, ¿no? En ese momento estamos escuchándonos también a nosotros. Y nos estamos escuchando al detenernos, es una cosa muy corporal también. Ahí me acuerdo de nuestra amiga y colega Mónica Alarcón, a la que estamos homenajeando con este evento, ¿no? Que ella sabía mucho de esto, la importancia del pensamiento corporal, yo diría de la rememoración corporal, es absoluta, porque lo corporal tiene un lenguaje que va mucho más allá del lenguaje descriptivo denotativo, no de cualquier lenguaje, no estoy hablando del lenguaje poético, sino del lenguaje, digamos, que pertenece a ese pensamiento occidental que lleva todas las, bueno, pues como lo he intentado mostrar, por un lado a muchos conocimientos, la ciencia, pero también a la destrucción. Entonces el lenguaje corporal nos cuenta mucho más de cosas que han pasado y podrían pasar, y si atendemos a él en su fragilidad, puede que pase precisamente ese momento inesperado, como cuando ocurre que me reconozco como la esperada y no solamente como la que espera, ¿no? Puede ocurrir que la escucha de lo frágil se convierta en un cuidado, desde luego, de la propia fragilidad, la cual hace que esa fragilidad cobre una potencia, ya no sea frágil, ¿no? Es lo enlazo con lo que hemos dicho antes de las pequeñas ofrendas. Es también una ofrenda, es un regalo que hacemos a nuestra corporalidad, ¿no? Puede ser algo muy pequeñito, pero el efecto no lo puedes calcular antes, es un regalo. El efecto puede ser enorme. Entonces, la corporalidad en toda su expresividad, que es múltiple, lo áptico, lo olfático, lo visual, lo auditivo, etcétera, ¿no? Son factores enormemente importantes porque además hacen surgir no solamente memorias olvidadas que la razón y la imaginación no alcanzarían nunca porque aparecen pronto, sino son importantes en el sentido de que atraviesan los tiempos. Ahí el cuerpo es el primer lugar de la memoria. Es el que donde están todas las huellas de nuestras historias, de mi historia, pero no solamente la mía, de mi vida personal, incluso la de vidas de otros, y no solamente de mi familia. Entonces, escuchar el propio cuerpo es escuchar también el cuerpo del organismo, ¿no? De esa madre tierra de la que hablé antes. Yo sí estoy bastante convencida de ello. Entonces, muchas gracias por el comentario y la pregunta, Laura. Y para que terminemos ya digamos, con este espacio para las preguntas, hay una que yo creo que va también al hilo de lo que estabas mencionando, y es cómo de verdad podemos aprender de nuestros abuelos ancestrales, de nuestros ancestros, que además los tenemos integrados en nuestra memoria corporal, porque están en nuestra genética. Para contar una anécdota
que va al hilo, y es que me hice el examen de mi ADN y yo tengo un 34% de genética indígena, un 34 o 33% de genética europea, de raíz de la península ibérica, y el resto es un revuelto pues de muchas más cosas, ¿no? Pero ahí está, nosotros los que vivimos en esta tierra, que tenemos justamente esa memoria ancestral, la tenemos incorporada en nuestra propia genética, forma parte del código que nos hace ser humanos, lo que estamos aquí, y por ende compartimos esas memorias tanto de lo que llegó de esa tradición europea como lo que nos albergó aquí, en este lugar, ¿no? Entonces, a ese hilo, otra vez Jesús Eduardo Domínguez nos dice, hace referencia al texto de Cenis Vivas sobre poética ancestral contemporánea, que hace referencia sobre la problematización de la idea de memoria en la cultura occidental, y esa idea de memoria ancestral, ¿no? Justo lo que estoy citando. Entonces él hace pregunta, ¿has analizado ese tema de la memoria ancestral? No, es una pendiente. Es una cuenta pendiente. No, además, más que analizar, yo ahí soy reticente porque lo que sí he hecho es, bueno, he participado, he hecho, por ejemplo, un diploma, eso suena, pero bueno, bueno, estoy en España, pero ahora mismo estoy mi espíritu en Medellín, incluso en la Universidad de Antioquia, aunque esté cerrada. Estoy pensando ahora mismo en nuestra plazoleta, donde hace unos semestres nos reuníamos, pues, el grupo de un curso sobre pensamiento ancestral que dirigió la profesora Dora Verá, y lo disfruté muchísimo, y nos sentábamos ahí en el césped y a veces cantábamos. Entonces eso era una enseñanza, pero no era una enseñanza como la conocemos normalmente, bueno, académicamente, digamos, desde el mundo occidental, ¿no?, del que hablaba antes. Es una enseñanza ¿no?, que tiene mucho que ver con, pues eso, con ritos, con el respeto. Empezábamos saludando, bueno, pues ¿no?, todas las orientaciones, norte, sur, este, oeste, y los abuelos. Entonces, bueno, esto sí lo he hecho, y también he participado, obviamente, con Abadio Green, que es, para los que no son de la universidad, porque él es bastante conocido, no solamente en Medellín, el profesor de pedagogía, él es filólogo, es Gunadule, y fue fundador del pregrado de Madre Tierra en nuestra universidad, la Universidad de Antioquia. Y con Abadio, pues sí, lo hemos invitado muchas veces a conferencias o a clases, y también estuve en Santa Marta. Precisamente esa primera foto que mostré fue de un seminario que hice con la Universidad de Pensamiento Ancestral ahí. Me he acercado por esas vías, pero yo me siento tan lejana todavía, porque tan metida en mi pensamiento occidental con el que he crecido, me he educado, me he formado, que todavía me siento muy espectadora y no quisiera ser. Yo creo que aprender solamente se puede aprender si realmente formas parte. Para eso necesitas tiempo, detenerse, tiempo, y de verdad salir, como lo ha hecho Selnitz tantas veces, ¿no? Y yo hasta ahora no he podido hacerlo, pero espero que algún día llegará el momento. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu presentación, por la conversación que acabamos de tener, por tu disponibilidad, y agradecerte mucho porque yo creo que abrimos con un espacio de reflexión muy interesante que nos abre muchas vías de reflexión, y también utilizando la expresión de Mónica, de performatividades posibles que nos puedan desencadenar este primer ejercicio. Así que cerramos esta primera charla y les agradecemos a todos los que están en este momento conectados. Carolina, adelante. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Carlos Mario, y gracias a todos los organizadores y todos los que escuchan. Por supuesto, profesor, agradecerle a usted por esta ponencia, al profesor Gabriel Mario Vélez por la moderación, a todas las personas quienes están conectadas en esta primera conferencia. Aprovechamos también para agradecer a las instituciones que nos apoyan en este evento, la Fundación Universitaria Bellas Artes e Institución Universitaria de Envigado. Recuerden que en la página web artes.uda.edu.co podrán encontrar el enlace al formulario de inscripción a este seminario para obtener la certificación.
estará abierto hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Por lo pronto los invitamos entonces a regresar a este mismo espacio a las 10 de la mañana, donde tendremos al maestro Ricardo González con la conferencia número 2, Imágenes y ritos contra la fragilidad de la vida. Nos vemos. Adiós.